Son distintos los motivos que pueden llevar a padecer alguna enfermedad renal. Entre estos factores podemos mencionar si eres paciente diabético, sufres de presión arterial alta o simplemente estás con sobrepeso. Sin embargo, hay un inconveniente con las enfermedades de los riñones, y es que normalmente no muestran síntomas en un principio, sino cuando la enfermedad ha avanzado y ya ha causado daño considerable en dicho órgano. Por lo que se recomienda conocer algunos síntomas que pueden manifestarse a medida que va avanzando la enfermedad y que nos permitirá reconocerla y tomar las medidas necesarias para tratarla a tiempo. En el video de hoy te mostraremos algunos de los síntomas más comunes relacionados con una enfermedad renal y qué puede causarles. Así podrás cuidar más tu salud antes de que sea muy tarde. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Cuando hablamos de los riñones, en realidad nos referimos a dos órganos muy fuertes, los cuales manifiestan su deterioro cuando ya no pueden contener el problema. Y cabe destacar que en la actualidad, debido al estilo de vida que llevamos, son muchas las personas que están propensas a desarrollar algún problema renal. Y lo peor es que no lo saben. Los malos hábitos, así como una vida sedentaria y la predisposición genética de las personas, pueden colocarnos entre el grupo de riesgo de una enfermedad renal. Y aunque parezca increíble, hasta los niños con una pequeña gripe pueden desarrollar una enfermedad renal. Antes de continuar, dinos en los comentarios cómo está tu salud renal y cómo es tu estilo de vida. Ahora continuemos. Número 1. Espuma en la orina. Si cuando vas al baño a orinar notas que se forma espuma en la orina que se manifiesta varios días consecutivos, y si estos llegan a empeorar con el tiempo, es una señal que está manifestando un problema renal. Los riñones son considerados como uno de los sistemas de filtrado más delicados. Estos cumplen la tarea de filtrar toxinas y desechos que se encuentran en nuestra sangre. Por lo que si empiezas a notar espuma en su orina, puede indicar un mal funcionamiento de tus riñones. La espuma en la orina puede ser un indicativo de pérdida de proteínas, las mismas proteínas que se encargan de transportar los nutrientes al cuerpo a través de la sangre. Sin embargo, muchas veces es normal presentar un poco de espuma en la orina, pero si esta sigue apareciendo por varios días, es mejor consultar con tu médico para identificar qué puede estar ocasionándola. Número 2. Hinchazón en los párpados superiores e inferiores. Otra señal que puede indicar que podamos estar padeciendo de alguna enfermedad renal es si presentamos hinchazón en los ojos, tanto en la mañana como durante el resto del día. Al notar esto podemos deducir que estamos reteniendo líquido en nuestro cuerpo, el cual no se ha podido excretar de manera adecuada, y es posible que tengan un problema en los riñones. Este síntoma es un indicativo de que se está desarrollando una enfermedad renal temprana, llevándose a notar inflamación tanto en los párpados superiores como inferiores. Sin embargo, esto solo debería ser una molestia pasajera, pero si persiste por más de 2 días, te recomiendo realices una visita a tu médico de confianza y manifiesta tu preocupación al respecto. Número 3. Presión alta. En este caso, tanto la presión arterial alta como una enfermedad renal están asociadas, ya que muchas personas que sufren de presión arterial elevada pueden llegar a padecer de alguna enfermedad renal. Por lo general, uno de los tratamientos utilizados para tratar la hipertensión ayuda a nuestros riñones a excretar los líquidos en el cuerpo. Por lo que si padeces de alguna enfermedad renal y tu cuerpo no puede expulsar de manera correcta los líquidos del organismo, este líquido queda retenido en el cuerpo elevando la presión. Estos son algunos de los motivos que pueden llevarnos a presentar síntomas como hinchazón en el cuerpo y dolor de cabeza,
ya que puede deberse a que los riñones no están filtrando correctamente y no pueden excretar el agua en el cuerpo completamente. Una manera de identificar estos síntomas es prestando atención a la cantidad de agua que se produce al orinar. Si esta es menor a lo habitual, podrías identificar que no está algo bien en tu cuerpo. Número 4. Hinchazón de pies y tobillos. Uno de los síntomas más comunes que es fácil de asociar con un problema renal es la retención de líquidos en las extremidades como tobillos y pies. Si notas que tus pies, piernas y tobillos se inflaman, esto puede deberse a que estás reteniendo líquidos debido a un mal funcionamiento de los riñones. Como ya hemos mencionado, los riñones se encargan de filtrar los residuos, el agua y la sal de nuestro organismo, por lo que si estos fallan, no pueden llevar a cabo su trabajo con facilidad, permitiendo que las toxinas, la sal, los desechos y el líquido queden retenidos en nuestro cuerpo, acumulándose en áreas como los pies y tobillos, donde es más fácil almacenarlo. Número 5. Problemas de sueño. Los problemas para dormir están relacionados con muchas afecciones, y una de ellas es la enfermedad renal, ya que al no poder excretar las toxinas y desechos del cuerpo completamente, estos se alojan en nuestra sangre, dificultando que podamos tener un descanso placentero. La apnea del sueño y los problemas para dormir son condiciones muy comunes de salud, pero también comunes en personas con enfermedad renal crónica. Número 6. Dolor óseo o fracturas frecuentes. El que nuestros riñones funcionen correctamente es una realidad importante en distintos aspectos de nuestra salud, aunque muchas personas no lo crean así. Estos dos órganos también juegan un papel importante en la formación de nuestros huesos, ya que estos se encargan de transformar la vitamina D a su forma activa para poder sintetizar el calcio necesario para la formación del tejido óseo. Es por esto que aquellas personas que padecen de enfermedad renal crónica llegan a tener problemas óseos, ya que sus huesos se vuelven más frágiles y quebradizos, llegando incluso a presentar dolor de huesos, previos a sufrir una fractura de los mismos. Número 7. La comida tiene un sabor metálico. La sensación de sabor metálico en la boca es el resultado de dos disfunciones orgánicas muy importantes, el hígado o los riñones. Esto puede ser producto de la acumulación de uremia en la sangre, que permite que los alimentos, no importa cuál sea, tengan un sabor metálico. Incluso puede generar mal aliento a la persona. Cuando la persona siente esta sensación en su boca, tiende a dejar de comer carne, llegando a perder peso. Incluso pierde las ganas de comer por completo. Si presentas este síntoma alguna vez, podría ser una señal de una enfermedad renal. Número 8. Sentir picazón o piel seca. Esto se debe a la acumulación de toxinas en la sangre, así como de urea, la cual al no ser expulsada correctamente, esta se acumula en la piel, provocando lo que se conoce como prurito, llegando a manifestar síntomas como picazón y piel seca, por lo que debes prestar atención si presentas picazón constante y resequedad en la piel, ya que pueden estar desarrollándose una enfermedad renal en el cuerpo. Número 9. Pérdida del apetito, náuseas o vómitos. La pérdida de apetito puede ser parte de uno de los síntomas de una enfermedad renal, llegando incluso a presentarse náuseas o vómitos. A medida que nuestros riñones se van enfermando cada día más, la gran cantidad de toxinas que han quedado acumuladas provocan que se active en nuestro cerebro las neuronas que quitan el apetito, pero activan las náuseas. Incluso pueden llegar a provocar vómitos en casos más extremos. Por lo que si manifiestan estos síntomas, al igual que los anteriores, será mejor que vayas a tu médico lo más pronto posible. Número 10. Orina roja o de color chocolate. En algunas ocasiones nuestra orina tiende a cambiar de color debido a la ingesta de algunas bebidas o alimentos, y como indicativo de que algo malo está ocurriendo en nuestro cuerpo.
Y en el caso de que se observe una coloración rojiza o achocolatada, es una señal de que se está presentando un problema renal, en el cual puede manifestar una pérdida de sangre debido a una infección u otra afección del tracto urinario. Son múltiples las condiciones de salud que pueden mostrar un cambio en el color de la orina, por lo que al notar estos cambios es preciso consultar con tu médico para obtener un diagnóstico acertado e indicar el tratamiento adecuado. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.